Entonces, por eso es que muchas veces, si nuestro estudio en nuestras fases anteriores demostraran que no es factible, igual esta consideración podría ser valedera sobre todos los indicadores, ¿no? Y ahí tiene dos alternativas, o el proyecto ya con la implementación del aeródromo va a relanzar la economía del lugar, va a justificar las demandas y va a estar respaldado por todos los factores que se puedan establecer, o directamente va a ser un elefante blanco. En fin. Y la fase 3 del plan maestro ya es determinar. Por favor, la asistencia es para la segunda sesión o cuando yo les pida que marquen su asistencia. De hecho, el chat que ahora están poniendo solo me distrae. Les pediría eso, por favor, gracias. Bueno, fase 3, empezamos rápidamente. Lo que tenemos es ya tener los planos iniciales, ¿no? Iniciales del área de movimiento, que son las plataformas y las calles de rodaje, la plataforma, la terminal, los planos de servicios auxiliares, la utilización de terrenos y los accesos a la terminal, ¿no? Y esto del terreno es la proyección que pueda tenerse, la proyección que se puede tener, ¿no? Por eso les muestra, lo que les había dicho inicialmente, de repente la terminal simplemente sea la mitad, la primera fase, y simplemente esta plataforma. Y ya las segundas fases ya consideran el complemento terminal, el resto de las plataformas y la respectiva proyección de uso, ¿no? Eso ya lo van a ver en función del crecimiento que se llegue a tener. O sea, todo va a depender siempre de un plan maestro, ¿no? Para eso estamos viendo esto. Y bueno, las fases una vez que tenga yo todo definido, voy a tener volúmenes, y cuando tengo volúmenes, tengo cuánto realmente va a costar, ¿no? Entonces, la parte casi terminal de esta etapa es el plan económico de trabajo, ¿no? O sea, conseguir el dinero, ¿no? Bueno, estas serían las partes finales del plan maestro. Lo demás ya viene a la planificación con los datos mínimos que debería considerarse, las configuraciones mínimas que deberían o se recomiendan. Esto está visto de manera general en esta parte, ¿no? Simplemente les digo que la configuración deberían tener un plan de configuración, un mapa de ubicación, un mapa de inmediaciones, tablas de datos, vientos, zonas de aproximación, etcétera. Un plano que esté respaldado. La configuración mínima que debería considerar siempre pistas, calles de rodaje, apartero de espera y plataforma, ¿no? Que han visto siempre las pistas, las calles de rodaje, que aquí están, bueno, aquí pista, calles de rodaje, la plataforma, aquí las eventuales apartaderos de espera también, aquí también tenemos apartaderos de espera. En fin. Y finalmente, los temas de terminal, ¿no? Como le he dicho, los terminales son, si bien el flujo tiene que redistribuirse, tiene que verse la mejor manera de redistribuir el tráfico de todas las operaciones, para que todas las operaciones que se ejecuten en el aeródromo sean ejecutadas de manera ordenada y eficaz. El diseño de la terminal muchas veces se lo deja a ya sea de la misma terminal, se deja el tema de un diseño de arquitectura. Eso ya no podemos intervenir nosotros. Han visto ejemplos, cómo se hacen. Vamos a nosotros determinar áreas mínimas. No vamos a hacer un diseño en sí, pero por lo menos los parámetros mínimos se los vamos a dar se los va a entregar a los especialistas en el tema. Bueno, ese es un repaso rápido de lo que hemos visto. Más teoría, léanlo. Acá hay textos de apoyo, los voy a subir, son más para que los vayan leyendo, pero
Con que ustedes entiendan las tres etapas del plan maestro y los condicionantes de cada etapa, o sea, la etapa 1, planificación, etapa 2, tiene que ver con la configuración del terreno, la etapa 3 es sacar el proyecto inicial y el tema de inversión, el tema económico de proyección económica, deberían amarrarse los tres. ¿No? Las tres etapas del plan. Lo que sigue es una configuración mínima que debería considerar nuestro plan maestro, ¿no? Lo que debería tener, todos los datos que debería tener. A la plataforma, entonces, he subido esta presentación, que es de la OASI. Obviamente, esto está dirigida a las direcciones de aeronáutica civil de los países componentes de la OASI y tiene más o menos una visión mucho más global para el tema de determinar un plan maestro. Vamos a ver que si ustedes lo revisan a detalle, hay muchas coincidencias, bueno, tiene que haber coincidencias. De hecho, este documento es el base para hacer la otra presentación, pero extiende un poquito más sus alcances, ¿no? Como los criterios para la capacidad de aeronaves, dependiendo del tipo que va a aplicarse, las capacidades, cómo se definen, cómo se tiene que proyectar la capacidad de un aeropuerto. Hay conceptos muy interesantes que sería interesante que también los lean. El equilibrio que tiene que ver entre la capacidad lado-aire y la capacidad lado-tierra. Todo lo que tiene que ver lado-aire tiene que ver con las áreas de movimiento, ¿no? Pistas, calles de rodaje, plataformas, etc., ¿no? Y todo lo que tiene que ver lado-tierra es terminales de pasajeros y terminales de carga, además de los accesos y estacionamientos. Todo depende de esto, ¿no? Aquí va a ver el plan maestro, que tiene que ver con la demanda, con el uso del espacio aéreo y el dominio de tecnologías de punta, ¿no? Eso todavía no llega. Los aeropuertos, obviamente esta presentación está desarrollada para proyectos aeroportuarios con movimiento considerable, ¿no? O sea, más adelante implica todo lo que se les estaba diciendo, ¿no? Todo lo que tiene que preverse con todas las alternativas que tiene que proponerse y el estudio de factibilidad económica financiera, ¿no? Todo tiene que estar en función de las factibilidades. Después aquí hace una extensión de todo lo que se tiene que ver, si se va a hacer una expansión o se va a hacer una remodelación o un diseño nuevo, ¿no? Los tipos por parte de los operadores. Operadores le llaman a todas las empresas comerciales que hacen los vuelos. De una vista un poco menos. Lo rescatable de esto son algunos esquemas que proponen, ¿no? O sea, cómo poder coincidir este tipo de operaciones. Ahora, seamos sinceros, las operaciones de nuestro país, sabemos que lleguemos a un crecimiento así estratosférico, no van a superar las operaciones para tener más de una pista. O sea, aquí da los escenarios de eficiencia de maniobras, considerando un aspecto donde sea necesario tener dos pistas con sus correspondientes áreas de movimiento. El trazo rojo implica que toda la maniobra que debería hacer un avión al aterrizar, ¿no? Aterriza, termina su maniobra y eventualmente usa una de las calles de rodaje para irse a la plataforma, ¿no? Y debería estar coordinado o debería haber el espacio suficiente para que un avión
salga de la plataforma, me imagino que aquí está la terminal, ahí debería estar la terminal, aquí está la terminal. Entonces, la línea verde sigue la maniobra de un avión que sale termina toda su operación en terminal, sale de la plataforma, toma una calle de rodaje y se posiciona por la calle de rodaje paralela para emprender el despegue. Entonces, bueno, hay unas recomendaciones de cuántas operaciones mínimamente se deben tomar a partir de que se considere más de una pista. En los aeropuertos más grandes de nuestro continente, casi todos los aeropuertos consideran una pista, ¿no? Pero por eso es que esto es una presentación muy optimista, ¿no? Muy global de todo lo que debería considerarse. Igual aquí, ¿no? Tenemos la maniobra de aterrizaje y la maniobra de despegue, de tal manera que haya suficiente espacio para que no se perjudiquen. Eventualmente, dependiendo del tipo de avión, va a usar más o menos la pista y va a usar las tres calles y debería estar coordinado, ¿no? Aquí ya es un poco más complicado, ¿no? Aquí, cuando se tiene despegues y aterrizajes sobre las mismas pistas, ¿no? Aterrizando y los despegando, ¿no? Bueno, eso ya es una operación mucho más, claro, más grande. De aquí, lo respetable, yo les recomendaría tomarlo desde esta página, de la 26, ¿no? Desde la página 26. En aquí me dan los movimientos por hora, según con instrumentos y sin instrumentos. Entonces me dice, ¿no? Me dice que si usted tiene entre 51 o 98 maniobras entre aterrizajes y despegues sin instrumentos, o tiene entre 50 y 59 aterrizajes con instrumentos, considere simplemente una pista, ¿no? Si tiene entre 94 y 197, considere dos pistas. Por hora, nosotros debemos llegar en el peor instante, tal vez, en el aeropuerto de mayor capacidad, 20 o 30 movimientos por hora, ¿no? Y eso, tal vez 15. En fin, ya estamos lejos de los requisitos para hacer dos pistas, ¿no? Por eso es que pero la presentación, como les decía, es una carta muy extensa, ¿no? Y aquí nos van dando más alternativas, ¿no? Para 103.97 o 63.75, nos sigue diciendo usen dos pistas, pero con esta separación, ¿no? Por el tema del tráfico que va a tener. Y para esto, más de 119 igual, ¿no? De más de 1 kilómetro de distancia las pistas. Si este fuese el caso, ya vamos a ver el tema de las orientaciones, considerar este tipo de configuraciones, ¿no? Otro asunto rescatable de esta presentación es esta, ¿no? ¿Cuándo es conveniente establecer? Este más o menos sería el resumen de un plan maestro generalizado, ¿no? Un plan maestro, donde en este pequeño esquema se muestran todas las etapas, ¿no? Imagínense un aeropuerto local. Entonces, ¿de qué va a depender todo lo que voy a hacer? Es más o menos resume todo lo que se está explicando en la anterior presentación. No, lo que me dice, a ver, ¿cuál es el principal? Dice, entre 20.000 y 30.000 movimientos, que es donde se marca todo nuestro país. Nos dice, considere una plataforma
una pista, una calle de rodaje principal o perpendicular y una calle o un apartadero de espera. No, o sea, todo lo púrpura, todo azul o púrpura, no sé qué color ustedes ven, considera simplemente para 20.000 a 30.000 movimientos. Si con el tiempo se generan 30.000 a 60.000 movimientos, nos pide que hagamos las siguientes complementos, ¿no? Aumentemos las calles de rodaje, vamos a ponerlo con color rojo, este mismo color, aumentemos las calles de rodaje, aumentemos apartaderos de espera y materialicemos una calle de rodaje paralela y ampliemos la plataforma, ¿no? Si superamos los 50.000 a 99.000 movimientos, simplemente nos piden que aumentemos calles de rodaje, aumentemos la plataforma y eventualmente un apartadero de espera al final de la pista. Y así, si ya superamos, si realmente hemos tenido un boom económico que justifique el movimiento, una tercera etapa, una cuarta etapa, no sería etapa 1, 2, 3, 4, ya nos va a obligar para esta cantidad de movimientos a tener una otra pista con sus calles de rodaje, una área de plataforma, una plataforma interna mucho más grande. Y si ya superamos, nos piden calles de rodaje complementarias, plataformas complementarias que se acomoden al crecimiento que se tiene, ¿no? Entonces, eso sería como ¿no? como un plan por etapas, ¿no? Entonces, y esta es la configuración que deberíamos manejar siempre, ¿no? Es como el resumen de todo lo que hemos visto en la anterior. Entonces, esto sí, rescátenlo. Puede ser que yo les pregunte, explique un plan maestro en sus distintas etapas, ¿no? Un plan de crecimiento, de desarrollo por etapas. Entonces, si dan cuenta, esta configuración inicial, la que está en azul, es la básica de todos los aeródromos que tenemos casi en el país, ¿no? Tenemos una pequeña plataforma, una calle de rodaje de acceso y eventualmente un lugar, puede ser un apartadero de espera o un lugar donde una calle de rodaje interna que permita hacer la maniobra de aterrizaje. Entonces aquí, 20.000, esto es al año, ¿no? O sea, estos son movimientos año. Y conforme vaya creciendo el tráfico aéreo, va a irse aumentando la operación de nuestros elementos. Bueno, aquí ya van a hablar de capacidades, ¿no? En plataforma, esto va a ser recurrente cuando veamos, ya analizamos uno por unos elementos, ¿no? El primer elemento que vamos a analizar, obviamente, es la pista. Vamos a analizar calle de rodaje y vamos a analizar plataforma. Pero aquí hay un adelanto de cuántas, en función de qué está la definición del tamaño de la plataforma, ¿no? Entonces da hasta un valor. Básicamente es el espacio o la cantidad de espacio, áreas, dependiendo del que se tenga, ¿no? Del área que se tenga. Va a ser recurrente. Léanlo si van a, si les causa interés, ¿no? Estos ya son temas instrumentales, ahí no tenemos mucho que ver nosotros, es otra ingeniería, pero ¿no? Son complementarias a lo que vamos a ver. O sea, nos tienen que decir si hay instrumentación o no hay instrumentación. No nos metemos a diseñar el sistema de instrumentación para que ¿no? para que se vea. Bueno, esto es igual, el tema de las iluminaciones, ayudas a la navegación. Lo correspondiente, ¿no? Esto ya es complementario a la navegación, no tiene que ver. La visualización igual no tiene mucho que ver con nosotros. Esto sí es lo que les comentaba. Este es un mapa, parece un mapa topográfico, pero es un mapa de ruido, ¿no? Es el tema de la intensidad de ruido. Ustedes saben que el ruido está considerado como contaminación ambiental también, así que tiene que entrar dentro del plan de mitigación, ¿no? Entonces,
Por eso es que un factor también es el crecimiento urbano, ¿no? Pues mientras más cerca están dentro de la zona de operación, los decibeles son mucho más altos, ¿no? Creo que, pero el ruido afecta a toda ¿no? A esta rama. Bueno, en La Paz casi siempre podemos hasta sentir el ruido de un avión cuando va a hacer sus maniobras o cuando aparece antes de hacer su aterrizaje, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿no? Es un mapa de ruido que debe ser estudiado. Obviamente no se puede mitigar, simplemente se puede, mientras más lejos lo hagamos, lo vamos a hacer mejor. Para ir terminando, obviamente, esta es una hoja del anexo 14, ¿ya? Entonces nos recomiendan algo, dependiendo de la categoría, el número de clave, eso es fundamental para determinar el tipo de elemento. Nos dan una serie de superficies para donde tienen que estar los obstáculos, ¿no? Sería como su resumen. Pero ya lo vamos a ver cuando veamos exclusivamente el tema de pistas. Aquí No. Sí. Lo que se rescate, bueno, hasta las páginas que les había indicado. De repente, ¿qué es Nada. sobre la señalización, no? Rescaten el plan de desarrollo por etapas, que está en la página 28, el plan, las recomendaciones de la cantidad de pistas dependiendo del número de operaciones, que están entre la 26 y 27. Y bueno, lo demás es como una idealización cuando se tienen muchas maniobras, ¿no? Imagínense, para tener 2 autopistas tenemos que tener más de 30.000 operaciones, ¿no? Entonces, ya vamos a ver datos reales. Me ha tocado ver unas tesis de unos jóvenes cuando estaba de profesor el EMI, y bueno, ahí recopilaron varios datos de las operaciones actuales con los que tiene el alto para empezar. Y bueno, no, tampoco es difícil, ¿no? Eso se puede obtener de Asana o de la SAPSAL, las operaciones que tiene cada uno de los aeropuertos que se tiene, y vamos a comparar con estas recomendaciones. Bueno, no hay mucho más que decir, les recomiendo que den una leída, traten de entenderle, pero nada que no se haya dicho aquí o se haya asumido no estaba en esta presentación, ¿no? que es un poco más condensada que la otra que les mostré. Bueno, dicho esto, con esto hasta aquí sería el capítulo segundo, el tema del master plan. Pero déjenme mostrarles algo antes de seguir. Bueno, a ver, voy a cerrar esto. Ya. Estos son sus códigos. Según lo que he podido, no sé si han mandado otro correo, creo que es algo que me está explicando algunos compañeros, pero solo estos códigos, revísenlo bien, son los que se han inscrito como grupos, ¿no? Aquí hay un compañero o compañera que que dice que va a hacerlo solo, no hay problema. Y aquí hay conformaciones hasta de cinco alumnos. Entonces, lo que yo quisiera es que bueno, aquí tenemos que definir para su trabajo de ciclo, cuya primera etapa ya es la siguiente clase, mañana ya les explicamos qué es lo que necesitamos, es el sector de estudio, y aparte hay que definir la aeronave
diseño, ¿ya? Entonces, solo son 24. Nos hagamos ahora, si realmente los otros 24 van a ser los solos, nos daremos plazo hasta mañana mediodía, por favor, para explicarles. Mañana, lamentablemente, la clase va a tener que ser igual en la tarde. Entonces, mañana en la tarde, con primero la misión antes de empezar la clase, vamos a determinar los lugares, ¿no? Ya tenemos que hacer la primera etapa, que es ya vamos poniendo la etapa 1, que es la longitud de pista más clave de referencia. Entonces, esa sería la etapa 1, que creo que es la más extensa que hay. Después ya hay el diseño de calle de rodaje. Y finalmente la diseño de plataforma. Esas son las 3 etapas. Tal vez estas sean 2, porque necesitan. Así que, por favor, si me están escuchando, espero que me estén escuchando, hasta mañana, por favor, definan si van a hacerlo en grupo o lo van a hacer en este. Ahora, si alguien no es, ahí está, para que lo vean. Si alguien de los que han mandado no ve su nombre aquí, reenvíen el correo, por favor, ya, para no cometer errores. Ya, eso les pido para que empiecen a trabajar. Y si no, solo voy a registrar, obviamente, si no se registran, no van a tener ni lugar, ni elemento de diseño, así que estarían perdiendo esa parte de su calificación, ¿no? Así que les pido que se anoten esta mañana. Si no, mañana al principio de la clase, si es que no alcanzasen, me dictan su código o me lo envían. Todo el correo, por favor, porque el WhatsApp es una herramienta buena, pero hay gente como yo que lo escriben con 20, 40 personas en el día y su mensaje lo voy a perder y no lo voy a poder registrar. Así que el correo, por favor, de repente lo han mandado a mi WhatsApp, pero no lo puedo encontrar. ¿Ya? Entonces les pido para estar en orden con este tema de esta parte del curso. Listo, porque ahorita son como 40 asistentes y otra vez, no repito, son solo 24 los que han dado sus grupos. Y si no se Inge, buenas noches. Eso sí, lo voy a sí, dime. ¿Será que lo puedo dictar, Inge? Le mando su correo, Inge, pero no veo mi código, Inge. Volvemos a mandar a las construcciones. Mandarín. Ay, Inge, está bien, gracias. Voy a volver a ponerlo en el mail, ¿ya? ¿No ve? Construcciones PI6. Ya, entonces quedamos en eso. Tal vez ya lo han mandado, tal vez se han equivocado, tal vez está en spam, voy a buscar mañana. Y les voy a mostrar. Pues mañana es plazo final, ya no podemos tardar más, necesito definir eso. Así que les pido eso, que lo tomen en cuenta. ¿Ya? Bueno, ahí está bien. Recién han llegado estos 3. No hay problema, yo los adiciono hasta mañana. ¿Ya? Bueno, están viendo el mail, ¿no? Son los que tienen y todos los que han llegado antes están hasta ahí nomás. ¿Ya? Bueno, entonces, por favor, veremos en eso con compromiso. Y si no, ojo que no se pueden, se pueden adicionar después. Porque igual es esa calificación, pero la primera etapa estaría cerrada. Listo. A ver, entonces,
Cuando ya sabemos que tienen que ver, o sea, qué tiene que hacerse y qué tiene que considerarse, ya. De hecho, la primera etapa de esto es eso, ¿no? La primera etapa de trabajo es, estoy en el lugar y es inmediatamente hay que comenzar a recabar información del lugar donde van a trabajar, ¿no? Ahora, bueno, en mis tiempos había las enciclopedias, ahora ya eso todo ha sido reemplazado por el Internet, así que antes del tema de pistas hay que comenzar a recabar información y eso tiene que ser parte de un plan maestro. En realidad lo que ustedes van a hacer en el trabajo es un plan maestro de una proyección de un aeródromo. Para que sea interesante, vamos a exagerar un poco las proyecciones, de tal manera que tenga un poquito más de esto, ¿no? De sea un poco más interesante, ¿no? Porque si nos cerramos a lo que tiene que ser, vamos a estar casi amarrados a lo que ya existe, ¿no? Por eso es que es información necesaria que la comisión a generar, ¿no? Por decirles, ¿no? Si a alguien le toca, no sé, Apolo, y Apolo no debe tener más de 10.000 habitantes, ¿no? Vamos a decir que tiene 100.000, y listo, ¿no? O 1.000.000 y veamos cuántas operaciones nos puede dar según algunos indicadores. Obviamente todo es con proyecciones adicionales. En fin, ya, mañana les explicamos mejor. Una vez que tengamos definido todo, ahí nos tomamos un buen tiempo para explicarles el tema de la proyección de trabajos. Bueno, dicho esto, continuamos. Si hacemos el plan maestro, vamos a irlo repasando constantemente. Hay unos policopiados que yo los tengo, se los voy a igual subir a la plataforma para que los vayan comprendiendo, que es medio abstracto. De todas maneras, como les decía, siempre hace referencia a lo que ustedes han visto en su curso de preparación y evaluación de proyectos. ¿Ya? Eso sí, esa materia es fundamental para este tipo de trabajos. En fin, una vez que tenemos el plan, digamos que ya tenemos el lugar, tenemos la demanda, sabemos cuántas pistas, todo. Lo que sigue, sabemos cuántas pistas, sabemos las operaciones, sabemos cuál es nuestro plan en la primera etapa. Lo siguiente es determinar, es comenzar a analizar uno a uno los elementos, ¿no? Y el primer elemento a analizar siempre va a ser la pista, ¿no? Siempre va a ser la pista. Entonces la clase 4 tiene mucho que ver con eso, ¿no? El tema de pistas. No hay mucha teoría, bueno, cuando despega y aterriza el avión, ¿no? Eso es su último, esa es su definición, ¿no? Tal como dice el anexo 14 y lo hemos visto en definición, ¿no? Dice, área rectangular preparada para el aterrizaje y despegue de las aeronaves. ¿Listo? Esa es su definición. Aterrizaje, despegue, área rectangular. A veces hay, como hemos visto en este caso, áreas exclusivas para el en este tipo de operaciones, ¿no? Exclusivas para el despegue y exclusivas para el aterrizaje, dependiendo mucho de las operaciones y dependiendo si hay plaza. La pista puede tener entre 2 a 4 kilómetros, de hecho es 4 kilómetros la longitud de la pista del Alto. Y vamos a ver cómo se calcula. Ya se va a cortar esta sesión, les envío en un ratito más el siguiente link. ¿Ya? Hasta mientras, les mando el link nuevo. Un ratito.
Bueno, ahora sí, pongan su asistencia. Entonces, como les decía, ¿no? Una vez el primer elemento de bueno, que le da, podría no haber ni siquiera terminal o terminal mala, o podría, ni siquiera tendría un tema de rodaje, pero para que un aeródromo debe existir, tiene que haber siempre una pista. Bueno, como hemos dicho, la definición, palabras simples, es donde aterriza y despega la aeronave. ¿No? Puede haber pistas exclusivas de despegue, como puede haber pistas exclusivas de aterrizaje. Hay algunas consideraciones adicionales, como la pista de vuelo por instrumentos, dependiendo de la categoría del tipo de orientación de operación de orientación y operación de señales o las radioayudas que pueda llegar a tener alguno de los elementos, de las pistas, ¿no? Pues, por aquí nos habla de algunas consideraciones, ¿no? Dice, para aproximaciones que no sean de precisión, pista de vuelo con instrumentos servidas por ayudas visuales y una ayuda no visual que proporciona por lo menos una guía direccional adecuada para aproximación directa. Esto sin instrumentos directamente, ¿no? Las otras categorías hablan del tema de la precisión de las ayudas para aterrizaje, ¿no? Entonces, la única diferencia entre estos tres es los tipos de distancias para ciertas situaciones, ¿no? Entonces nos dice que aparece un término bien interesante que dice altura de decisión y alcance visibilidad y alcance visual, ¿no? Entonces las categorías 1 tienen una altura de decisión no inferior a 60 metros, una visibilidad no menor a 800 y un alcance visual no inferior a 550, ¿no? Las tipo 2 tienen una altura de decisión un poquito menor, que entre 60 y 70 metros, un alcance no inferior a 300 metros, ¿no? Hay una altura de decisión en el tema de los esquemas. La altura 3 nos habla de una subdivisión destinada a altura de decisión de 30 metros, y un alcance visual no inferior a 175. Un tipo B, 15 metros, o sea, ya bien cerquita, y un alcance visual 175, pero no inferior a 50. O sea, mientras mayor sea la categoría, las distancias son un poco menores, pues los instrumentos son de mayor precisión, ¿no? Entonces, hay desde las que no tienen nada sin instrumentos, pasando por todas las que tienen un cierto tipo de ayuda de instrumentación, ¿no? Las de mayor precisión son de menor. ¿Qué es la altura de decisión? Veamos esta parte, ¿no? La altura de decisión, a ver, no está ahí, es como la altura a la cual se define si se tiene o no condiciones de, ¿no? de aterrizar. Entonces, mientras más precisión, o sea, ILS significa Sistema para Aterrizaje por Instrumentos, más preciso sea, tiene una operación más robusta y segura. Bueno, esto debe ser una traducción, ¿no? O sea, tendría que ser traducido a nuestro español común, que una mejor operación y más segura, ¿no? En fin. Entonces, estas son las categorías que se muestran aquí, ¿no? Las categorías. Categoría 1, categoría 2, categoría 3 con sus subcategorías A y B, ¿no? Entonces, mientras mejor sea el instrumento, mientras mejor sea la instrumentación, puede
podemos tomar decisiones con un poquito más de aproximación, ¿no? Entonces, de repente, cuando ya está la altura de decisiones, cuando el piloto ha decidido a la altura, esta altura a la cual y esta distancia, esa distancia y esta altura a la cual el piloto ha decidido hacer la maniobra de aterrizaje o de, ¿no? O definitivamente abortar de condiciones de seguridad, ¿no? En fin, entonces, todo es distancia, ¿no? Para la categoría 1 frustra con 550. Para categoría 2 frustra con 350 metros de aproximación. Para la categoría 3 con 250 y para la categoría 3B con 100 metros. Entonces, cuando decide no aterrizar por las condiciones que existen, ¿no? Entonces, depende de eso, ¿no? Es casi lo mismo, solo que en inglés. Ya, ¿qué es el umbral? Comienzo de la pista, aterrizaje, umbral desplazado que no está situado al extremo de la pista. Eventualmente, el umbral es el inicio, ¿no? La parte, o sea, todo esto, ¿no? Comienza la parte utilizable. Y el umbral desplazado puede que tengan una pista mucho más grande, pero el lugar del umbral desplazado recién puede usarse desde una distancia que no sea el inicio mismo de la pista, ¿no? Entonces, básicamente solo es eso, ¿no? El umbral es el comienzo de la pista utilizable, es desplazado donde recién pueda utilizar. Otra definición importante es la atmósfera tipo o atmósfera estándar, ¿no? Entonces, todos los aviones se modelan para este tipo y se hacen ajustes para este tipo de condiciones, ¿no? Entonces, es una atmósfera tipo con una serie de condiciones para hacer la calibración de operaciones del aeronave. O sea, son condiciones ideales para ciertas operaciones. Entonces, lo que nos dice que es a nivel del mar, una temperatura de 15 grados centígrados, una presión, bueno, pues atmosférica de 760 milímetros de mercurio, la densidad del aire de 10.220 kilogramos, la aceleración 9 centímetros cúbicos, creo que sí. La aceleración de la gravedad 9.8 metros segundo al cuadrado y la velocidad del sonido 340 metros por segundo, 340 metros por segundo, ¿no? El gradiente térmico, esto es para ajustes, ¿no? Pues estas son condiciones de bueno, son condiciones para el modelamiento y calibración ideales, ¿no? Son ideales. Entonces, por eso, nivel del mar, temperatura de 5 grados, presión 760, aceleración 9.8 y velocidad del sonido. Cuando yo te quiero hacer un ajuste por altura o por temperatura promedio, debo usar este tipo de ¿no? Debo usar este tipo de ¿no? De valores para cada ajuste, ¿no? Entonces, me dice un gradiente térmico que se reduce de 6.5 grados centígrados por cada 1000 metros, ¿no? Es decir, a 3000 metros yo voy a tener como 19, 20 grados centígrados, 20.5 grados centígrados menos para mi temperatura, ¿no? Mi temperatura ideal. Y la presión es un milibar por cada 9 metros. Entonces, cuando yo tengo una altura dada, tiene que ajustarse
por estas condiciones, ¿no? Por eso es que las pistas, estas son condiciones de operación ideal, no es modelamiento, operación sería. Operación. Entonces, ¿qué es la atmósfera tipo? Es una atmósfera hipotética, o sea, es ideal, o sea, no existe, pero son valores base con los que se hacen las pruebas, basada en medidas climatológicas cuyas constantes más importantes son. Entonces, una atmósfera hipotética con valores como que entonces el nivel del mar, temperatura 5 grados, presión 760, aceleración 9.8 y velocidad 340. Ustedes se acordarán, se han llevado a la botella de física que la aceleración conforme la presión a nivel del mar, la presión para nuestro departamento va a ir variando y eso es debido a la altura, ¿no? Igual la densidad del aire es un poco más liviano aquí, hay menos oxígeno. Igual la aceleración tiene una serie de variaciones, ¿no? Que se van ajustando conforme hay una altura promedio. Entonces, pero todas las tablas que vamos a ver están hechas en atmósfera tipo, o ICA, ¿no? Internacional Estándar Atmósfera. Y nosotros siempre debemos hacer los ajustes respectivos por temperatura y por presión, ¿no? Por presión. Y eso es más que todo por la altura de trabajo a la que se encuentran nuestros sectores. Bueno, si bien la pista es simplemente el lugar donde aterriza, hay elementos complementarios que se tienen que conocer, ¿no? Como la zona de parada, la zona despejada de obstáculos, que ya es parte del espacio aéreo, la zona de toma de contacto, la zona crítica de vuelo de rayos láser, bueno, eso es para la zona de vuelo normal, zona sensible de rayos láser, zona de vuelo sin rayos láser, zona libre de obstáculos y zonas de vuelo protegidas. Entonces aquí, básicamente, fuera de lo tecnológico, necesitamos conocer, identificar la zona de parada, la zona libre de obstáculos, que son distancias mínimas dadas fuera de lo físico, ¿no? Que ya están que tienen que estar por debajo del espacio aéreo. La zona libre de obstáculos y la zona protegida. Bueno, fuera de estas zonas, otro aspecto, una vez que debemos conocer la atmósfera tipo, algunas definiciones, la categorización de cada una de las pistas, lo que sigue ya es algo determinante, ¿no? Como es la aeronave crítica, ¿no? De diseño, esta es la carga mayor. Y depende de qué avión está preparado nuestro aeródromo. La aeronave crítica es como la carga mayor, ¿no? La carga mayor o la más usual. Bueno, si bien nos dice aeronave crítica, se designa aeronave crítica aquella que presenta las mayores exigencias dentro del grupo que se estima utilizará un aeródromo en el periodo de servicio planificado para el proyecto. 20 años como ejemplo, puede ser 30, puede ser 10, puede ser 40, depende cuál proyección lo teníamos. Entonces ahí tenemos algún ejemplo de los tamaños, ¿no? Tenemos el Antonov, tiene casi 80 metros, tenemos el Boeing 747, 68 metros, y el Airbus A320, ¿no? ¿Cuál de estos tres? Si yo en 20 años le doy como opción que va a usarse, pues si yo en 20 años digo cuál de estos dos puede recibir auxiliarmente, va a ser para ese avión que tengo que diseñar mi pista, ¿no?
Cuando se habla de exigencias, siempre voy a hablar de dimensiones y peso. Las dimensiones siempre van a estar asociadas a las dimensiones van a estar asociadas siempre al diseño de de movimiento, y el peso casi siempre va a estar asociado al pavimento, ¿no? Pues ya ambos tienen que darnos la aeronave crítica, dependiendo, ¿no? Si yo pienso que de aquí a unos años van a ser más amigos de los rusos y nos van a mandar sus Antonovs, lo diseño para este avión. Si digo que mi avión, que mi aeródromo solo va a recibir aviación comercial interna, entonces mis aeronaves van a estar dentro del rango de la Airbus A320, como ejemplo, ¿no? Y eventualmente, este es un avión que se usa mucho para vuelos comerciales internacionales, digo que va a ser de tipo comercial, entonces voy a tener un crecimiento, aunque sea de aeropuerto de paso, pero necesito una serie de valores para definir. Voy a diseñarlo para mi aeronave crítica, va a ser el Boeing 747. Entonces, depende mucho de qué avión va a llegar, o sea, aquí hay discrepancias de criterios. Eventualmente, yo podría decir que todas mis condiciones van a ser dadas para que llegue un Antonov o para que llegue un Boeing 747, ¿no? A pesar del que más, el avión que más voy a utilizar es el intermedio o el más pequeño. Esto va a definir mis áreas de plataforma, mis calles de rodaje, mi largo de pista, etcétera, ¿no? Pues es crítico con qué aeronave se va a determinar o las condiciones para qué aeronave crítica se va a considerar. Por ejemplo, el alto está considerado para que reciba un Boeing 747. O sea, todos, el ancho de la pista, la longitud de la pista, los radios de giro de las calles de rodaje, incluso hasta la plataforma, y el peso está diseñado para que reciba uno de estos aviones, a pesar que casi nunca lo va a recibir, pero creo que hay fotos donde eventualmente sí está utilizando, ¿no? Entonces, de aquí, no sé, 20 años, pero estoy hablando del 2003, así que la nueva ampliación y el mejoramiento que lo han hecho, ya no sé con qué lo habrán hecho, ¿no? Eso es parte se perdí mucha información entre la transición de SAPSA, que era controlada por los españoles, y la SAPSA nacionalizada. De repente, ya no hay un criterio como ese, pero tiene que definirse, ¿no? O sea, ese es el que va a llegar. Por ejemplo, el Chapare, Chimoré está, como es un aeropuerto, si bien es concebido como una pista comercial, entre comillas, también es una base aérea, ¿no? Ahí está un campo de entrenamiento y eventualmente las condiciones de sus áreas de movimiento van a estar referidas a un avión de carga que pueda traer o pueda recibir un avión de ciertas características, ¿no? Entonces, en ese caso, los criterios discrepan, ¿no? Entonces, eventualmente va a tener que definirse qué avión es el que se espera recibir, ¿no? En el tiempo. Y definir la aeronave crítica es como que la primera tarea que tiene que ver antes de dimensionar, ¿no? De la aeronave crítica salen todos los parámetros para el dimensionamiento de todas las áreas. O sea, depende a qué se apunta la política exterior, la política de crecimiento económico, para poder planificar lo que se va a llevar de aquí en adelante, ¿no? O sea, eso ya depende mucho de qué proyección se pueden tener. A ver, las dimensiones de referencia siempre van a estar en la envergadura, el ancho exterior de ruedas de aterrizaje, ¿no? La
que es la distancia entre punta y punta, nos ayuda a definir el ancho de la pista, ¿no? Por eso es que les digo que no todos pueden servir a todos. Y el ancho exterior entre ruedas del tren principal, por eso estaba marcando esto, nos ayuda a definir. Esto es más que todo para la pista, y esto es para las calles de la pista más plataforma. Y el ancho exterior entre ruedas del tren principal es para las calles de rodaje, ¿no? Entonces hay una, si este es el acceso, entonces los radios con los que van a girar, o sea, este radio, tiene mucho que ver por dónde va a ir ¿no? La distancia entre ruedas del tren principal de aterrizaje, ¿no? Entonces, es por eso que tiene que considerarse ese aspecto. A ver, en el país, ¿qué tenemos? A ver, esto es del 2019, si no me equivoco, estos datos. ¿Qué datos se utiliza más? El Airbus A319, el Bombardier CDJ, el Boeing 737, que son los de BOA, el Avro RJ80, el Airbus, que creo que es de LATAM, y el Douglas DC-10, ¿no? Entonces, ¿qué puedo tomar? El más pesado, ¿cuál será? A ver, tengo con ¿no? El McDonnell DC, el Douglas DC-10, que es un avión de carga, por lo que veo, ¿no? De pasajero. 195 toneladas de peso. ¿Qué les parece? Pero solo ha hecho entre esos 20 años de proyección. Eso es del alto, por si acaso. Solo va a pasar por nuestro país 310 veces, ¿no? A diferencia del Boeing 737-300, que si bien pesa solo 52 toneladas, es uno de los pesos más promedio, va a usar 39, en ese tiempo en esos 20 años, va a operar 39,000 veces. Entonces, ¿cuál de los dos consideran para diseñar? Ya vamos a ver en las tablas de ¿no? Las tablas de aproximaciones, ¿cuál debería utilizarse, ¿no? Entonces dice, para el diseño de pavimentos puede emplearse el criterio de la aeronave, que es la que más se usará. Pero lo que se hace regularmente es que hay una tabla para el pavimento rígido donde nos explica, son unas curvas donde están aquí los pesos, y aquí está el número de salidas, ¿no? Entonces uno hace, y aquí está el CBR, y este es el número de salidas, ¿no? Entonces lo que se hace es venir, hacer una intersección y después aquí elegir cuáles son los tres, ¿no? Entonces, lo ideal, si bien va a haber un valor para 39,056 salidas de un avión que pesa 52 toneladas, también podría verificarse para un avión que pesa 3 veces más, y a ver cuál espesor nos da, ¿no? Si este es mayor que este, entonces se utiliza este. Si este mayor que lo que nos da esto, se utiliza este, ¿no? Entonces, un criterio con 2 entradas para verificar el espesor de pavimentos. Por eso es que dice, para el diseño de pavimentos puede usarse el criterio de la aeronave, que es la que más se usará, pero hay que hacer una verificación adicional. Eso vamos a hacer ya en la segunda parte del curso, ahorita no. Entonces, después de las definiciones, de las que voy a rescatar siempre la atmósfera tipo, la categorización de las pistas por instrumentos, tenemos que saber otro
bueno, un parámetro crítico inicial es la aeronave crítica, ¿no? O aeronave de diseño. Porque aeronave crítica no es la aeronave de diseño, o sea, pueden ser parecidas, pero no son, puede parecerse el criterio, pero no es el mismo. En fin, esto es una serie de proyecciones para el alto, ¿no? Por si acaso. Como he dicho, si no me equivoco, es de un estudio del 2019, y por eso es. Si uno ve un proyecto que hizo JICA hace tiempo, incluía el Boeing 747. Aquí no está considerado, como les dije, hay información que se ha perdido y de repente ya para esta nueva proyección ya no se ha considerado ese avión. Pero el aeropuerto del Alto, para una eventual ampliación, consideraba que ese avión iba a llegar a operar en su momento en el lugar, ¿no? Ahora ya es un poco más complicado, a pesar que han subido las operaciones aéreas. Bueno. Bueno, una vez que tengo definido, bueno, he conocido la aeronave crítica y algunas definiciones como el nuestro tipo, el primer paso para definir una longitud de pista es determinar la longitud campo de referencia o LCR. Es la primera parte de algún trabajo que vamos a tener. Yo creo que el ejemplo lo vamos a terminar mañana. Y lo que dice, ¿no? Es la longitud mínima necesaria para el despegue para un peso, para las siguientes condiciones, ¿no? Para el despegue ya se ha hablado, ¿no? Peso máximo homologado a nivel del mar, atmósfera tipo, que no haya viento y la pendiente de la pista es 0. Todo después se tiene que ajustar. ¿Por qué tiene que ser para el despegue? Porque en el despegue se supone que está con el peso máximo de operación. Eso incluye el combustible, el peso del combustible, el peso de los pasajeros y el peso de la carga. Si bien estos dos son constantes, el peso del combustible es el que varía, ¿no? Aquí está más y cuando esté con la operación, para que tenga la operación de aterrizaje, este va a reducirse, ¿no? Reducir para aterrizaje. Por lo tanto, la longitud que necesita para despegar es como que la longitud crítica del logro, ¿no? Entonces, por eso es que la longitud campo de referencia se da con la longitud de despegue por estas condiciones, porque es cuando más peso tiene. Pero al decir campo de referencia, tiene que ver con unas condiciones, ¿no? Tiene que ser un peso máximo a nivel del mar, en condiciones de atmósfera tipo o ¿cómo le han dicho? ISA, ¿no? ISA. O es ISA, ¿no? Si no se acuerdan, son estas. Claro, son International Standard Atmosphere, ISA. No tiene que ver viento, no hay velocidad del viento. Y la pendiente es 0, o sea, es plano. Son condiciones ideales, ¿no? O sea, como que no hay viento que ayude o perjudique la operación, como que hay condiciones como la velocidad a nivel del mar, la presión, etcétera, todo considerado. Y la pendiente es 0, ¿no? Como que no hay ni ayudas ni no hay ayuda
no hay ni influencia del terreno, ¿no? De la forma del terreno. ¿Qué más? ¿Qué es la longitud de campo de referencia? Es una longitud teórica, eso tiene que verse, para que sea práctica se tiene que hacer los ajustes, que se obtiene mediante la aplicación de un procedimiento de cálculo y el empleo de gráficas tipo que se encuentra en el manual de vuelo del avión. O sea, una vez que ustedes, que nosotros, que los proyectistas definan qué avión van a definir, qué avión va a ser nuestro crítico, tenemos que obtener sus cartas o sus manual, el cual nos va a decir cuáles son las condiciones para hacer el cálculo de la longitud de referencia, ¿no? Y básicamente su función es determinar el número clave de referencia, sin intención de variar la longitud efectiva o verdadera de pista. Este número clave más una letra clave determina las dimensiones del avión que darán la clave de referencia. A ver, vayamos viendo aquí. Esto es complementario, ¿no? A ver, esto como que se ha saltado, deberíamos ver. Nos saltemos un ratito esta parte, vamos a ver con las definiciones, ¿ya? Ya. Dependiendo del peso, yo voy a encontrar este tipo de carga, ¿no? Continuando con lo que había hablado de la longitud de campo de referencia. En realidad es la longitud de campo de referencia, vamos aquí, se define y varía en esto, ¿no? Para determinar esto, la clave de referencia de un aeródromo. Ya, entonces, la clave de referencia es... Entonces aquí aparece, miren, la longitud de campo de referencia del avión. Y esta longitud de campo de referencia depende mucho del peso con el que va a operar o se le va a pasar, ¿no? Entonces, esta, por ejemplo, no me acuerdo de qué avión. A ver, lo encuentro por ahí. Bueno, esto es para un Embraer 190. No recuerdo por cuál es. Pero hay otro, ¿no? Es para un Airbus A300, donde básicamente van a tener dos valores de entrada, ¿no? El valor de despegue, ¿no? El peso, y algunas condiciones de altura, ¿no? Dependiendo del peso, uno hace un ingreso, por decirles aquí, y nuestra longitud de campo de referencia siempre tiene que ser a nivel del mar, ¿no? A condición de ISO. Entonces, si tengo el peso de operación, lo intercepto con la curva del nivel del mar, o dependiendo de algunas ¿no? Entonces aquí me dice que lo que se ha dicho, ¿no? El tipo de flaps, la inclinación de los flaps, que sería su máxima inclinación, y si el suelo está seco o el suelo está mojado, ¿no? Entonces, si el suelo estuviese mojado y tuviese, no sé, por decirles 270 toneladas de peso operacional para este tipo de aeronave, entonces intercepto con esto, sé que está. Aquí me habla de todas las condiciones, ¿no? Cero viento, temperatura de 15 grados, ¿no? Que me decía, dependiente de 0 grados, eso se hace después. Directamente aquí yo intercepto, me voy, aquí me va a dar una longitud, ¿no? Me dice que 1, 2, 3, 4, sería como 400 metros de longitud de campo de referencia. Y si continúo con este ejemplo, si yo me voy hasta arriba, los 270, tendría
a nivel del mar para condiciones de pista mojada, un poco más de 2.3 kilómetros, ¿no?, de longitud de pista. ¿Cuáles serían las condiciones? Las que mejor se adapten a mi realidad. Si es un lugar en el desierto donde nunca va a llover, utilizo la curva de seco. Si es un lugar donde se va a presentar alguna eventual o es constante la presencia de lluvias, utilizo las curvas segmentadas, que son curvas para condiciones mojadas. Lo mismo si bien para el Embraer, lo mismo, ¿no? Aquí tengo la altura al nivel del mar, sería 0, y tengo el peso, ¿no? Con esto tengo directamente ¿no?, la longitud de aterrizaje de mi equipo, de mi elemento, del avión necesario para determinar el SR. O sea, ojo que dice siempre a nivel del mar. Es decir, que no debería haber mayores, debería ser en 0. Eso es solo para calcular la longitud de campo de referencia. Este valor que nos sale aquí de 1200 aproximadamente es la longitud campo de referencia. Es teórico. Ya para calcular la longitud real, se hacen unos ajustes por altura, temperatura y pendiente del aeródromo. Pero hasta el momento solo es la longitud de campo de referencia. Entonces, aquí tenemos otro nomograma y es similar, ¿no? Tengo un poquito distinto, ¿no? Aquí me habla del peso. Aquí entra de otra manera, el peso, pero igual, ¿no? Tengo el peso, las curvas que me dicen cuál es la condición de altura y finalmente la longitud, ¿no? Entonces, este pequeño quiebre es para evitar la conversión en libras, ¿no?, que es para lo que está hecho el gráfico, ¿no? Entonces dice for take runway length requirements. Condiciones ISA, ¿ve? Cuando vean ISA es atmósfera ideal, atmósfera tipo, ¿ya? Entonces, igual, ¿no? Esta curva viene, calculamos libras, busca las condiciones de altura, ¿no? La presión de la altura puede ser 0, sin presión, nivel del mar, y me da la longitud de la estancia con una 300, ¿no? Bueno, cuando lleguemos a esta parte vamos a repasar algunas condiciones más del cálculo de la ETCR y de la clave. Entonces, necesitamos una serie de datos, ¿no?, para calcular la longitud real. O sea, eso es lo que estamos hablando, es simplemente una longitud teórica. Cuando ya hagamos el cálculo de una longitud verdadera, necesitamos considerar unos criterios adicionales. Obviamente, ¿por qué es crítico el tema de darles el diseño más? Porque necesito yo darles estos datos, ¿no? O sea, ¿qué avión van a utilizar? ¿Se dan cuenta, no? Entonces, el que siempre se utiliza, por lo menos el que yo utilizo, que es ¿no? El Boeing 727-100. Bueno, pero mañana complementamos lo que veamos ahora. Por ahora sería todo. Espero que esta introducción no haya sido muy aburrida. Manden sus grupos, por favor. Mañana a primera hora lo vemos. Vamos a pasar clases en la tarde igual, a estas horas, para no tener mucha interrupción. Bueno, jóvenes, antes de que se corte, me despido deseándoles buenas noches. Nos vemos mañana a estas horas, ya, por si acaso. Gracias. Que descansen. Nos vemos mañana antes de que se corte la transmisión.